Hola chicos, nuevamente soy profesora Ana Belisa Rumiche del curso de biología y vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada, que era, ¿no? Lo que de las interacciones positivas en el caso de lo que es de beneficio para una especie. En el caso de lo que es de beneficio para una especie, ¿no? Era lo primero, lo que es comensalismo. Entonces, comensalismo se va a referir prácticamente a una especie que va a ser llamada comensal, que se va a nutrir de las obras de otra especie. O sea, el comensal se beneficia en tanto que la otra especie no se ve afectada. Por ejemplo, ciertos platemitos viven fijos en las branquias, en el caso de las cacerolitas de mar, y obtienen su alimento de los restos de comidas que quedan, ¿no? De este artrópodo. Por ejemplo, también la relación de la remora tiburón, ¿no? Remora es un animal, tiburón es otro, que también es una forma de comensalismo, pero en este caso no es absoluta. Por ejemplo, la remora vive adherida al vientre del tiburón y se alimenta de las sobras de su alimentación. En la siguiente es una asociación donde una especie pequeña llamada inquilina se beneficia de la protección que le brinda un organismo más grande que se llama hospedero o hospedador. Aquí tenemos, por ejemplo, los alevines, que son peces en fase embrionaria. Se protegen en los tentáculos de las medusas. En el caso de algunas larvas de gusanos, se protegen en las conchas de los moluscos. En la siguiente, que es foresia, que implica el transporte de un organismo, el huésped en el caso, ¿no? Por parte de otro organismo mayor que sería el anfitrión de una especie diferente. Aquí encontramos, por ejemplo, algunas aves pequeñas que se posan sobre otras de gran tamaño durante las migraciones. La siguiente ocurre cuando una especie utiliza los restos de un animal muerto para habitarlo. Por ejemplo, algunos anélidos marinos utilizan el caparazón de crustáceos como refugio. Aquí terminamos ya con lo que es las interacciones positivas. Ahora vamos a ver lo que son interacciones negativas. Las interacciones negativas son representadas así, como lo ven, con un cero, un slash negativo o también todo negativo. Entonces vamos a ver aquí lo que van a brindar prácticamente, van a ser aquellas en las que al menos una especie va a sufrir daño o perjuicio, ¿no? O ambas, en este caso también sería así. Entonces, lo primero de las interacciones negativas vamos a ver lo que es el parasitismo. En el caso del parasitismo, una especie, en el caso del parásito, vive dentro de otra, que en ese caso sería el hospedador, y le causa daño y en algunas veces hasta la muerte. Como parasitismo tenemos los animales parásitos que prácticamente se fijan temporal o también puede ser permanentemente sobre el cuerpo del hospedador y van a ver, en este caso, los ectoparásitos que van a ser pulgas, rapatas, piojos, lampreas, etc. Pero los que viven dentro del hospedador, o sea, estos viven prácticamente fuera del hospedador. Y los que viven dentro, vamos a tener los parásitos, por ejemplo, tenias, oxurus, triquina, bacterias, etc. La presencia de los parásitos animales se denomina infección. Infestación. Entonces, los parásitos incluyen algunas especies que se aprovechan de los hábitos nutricionales y reproductivos de otros, como los parásitos de nido y cazadores furtivos. En el caso de las plantas parasitarias o parásitas, son plantas que viven a expensas de otras plantas que se han desarrollado, ¿no?
tienen raíces especializadas para poder absorber también la savia. En eso tenemos las hemiparásitas, como en el caso del mordago, que realizan fotosíntesis y captan la savia bruta, en el caso mineral, del hospedador. En el caso de las plantas holoparásitas, como en el caso de la cúscuda, no realizan fotosíntesis y captan la savia elaborada del hospedador. Microorganismos parasitarios o parásitos comprenden una gran variedad de bacterias, protozoarios, hongos, que han adaptado mecanismos nutricionales y de supervivencia a la provisión de nutrientes por parte de animales, plantas e inclusive otros microorganismos. El hospedador puede sufrir graves daños hasta incluso ocasionarle la muerte. El efecto nocivo de los parásitos microbianos se denomina enfermedad infecciosa. Entonces, los mecanismos de patogenicidad de los organismos incluyen la destrucción tisular, que en ese caso, tejidos, chicos. También invasión de órganos, producción de toxinas, etc. Algunas de las enfermedades más comunes en nuestro medio, como la tifoidea, tétano, micosis, el mal de Chagas, corresponden a este tipo de relación. Bueno, este es el caso del parasitismo. Ahora tenemos también otro negativo, que sería la competencia. Entonces, la competencia sería, en el caso, dos especies con el mismo nicho ecológico que van a luchar por el espacio, el alimento o la luz. El establecimiento de esta relación ocurre cuando los organismos que viven fijos por ejemplo, sobre la roca del litoral compiten por el sustrato y cuando las plantas compiten por la luz, el agua, los minerales del suelo y el espacio. En el caso de la depredación, una especie que se va a llamar depredador va a matar a otra para alimentarse de ella. Entonces el depredador suele ser más grande que la presa, más veloz inclusive, o más astuto. Va a tener en la mayoría maxilares y una musculatura muy desarrollada. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el león, ¿no? Que depreda venados u otro organismo, ¿no? Para su beneficio, para su alimentación. En el caso del amensalismo, ocurre cuando una especie, debido a su desarrollo y producción de sustancias inhibidoras, impide el crecimiento de otra especie. En el caso de las plantas, recibe el nombre de alelopatía. Por ejemplo, los eucaliptos impiden el crecimiento de algunas leguminosas. La tara igualmente inhibe el desarrollo de las gramíneas. Entonces, como sustancia inhibidora se mencionan a los alcaloides, por ejemplo, o los fenoles o el alcanfor. Otra forma particular de amensalismo es la antibiosis que los hongos o bacterias producen, por ejemplo, de antibióticos y que se puede ejercer en ciertas bacterias. Incluso algunas de estas se puede utilizar en la medicina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la penicilina. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es el nuevo temita, que es sucesión ecológica. Entonces, el proceso de desarrollo, en el caso de las sucesiones ecológicas, ya en el proceso de desarrollo de las comunidades que ocupan un ambiente y los cambios que ocurren en el biotopo, se va a denominar sucesión. Entonces, las comunidades de especies no aparecen de repente, sino que se van desarrollando en forma gradual a través de una serie de etapas hasta que alcanzan un estado de madurez. Todos los ecosistemas tienen un inicio, chicos, y una sucesión de comunidades llamadas etapas serales. Eso también se menciona en su módulo, chicos, ¿ya? Y entonces, estas etapas serales, prácticamente hasta alcanzar un estado de estabilidad que se va a denominar clímax.
Un ejemplo típico de sucesión ecológica es el que ocurre cuando se producen las inundaciones. La comunidad inicial está constituida por microorganismos, plantas, animales pequeños. Es una laguna o estanque, ¿no? Posteriormente se van a incorporar plantas arbustivas en las orillas, atrayendo a gusanos, insectos, anfibios, algunas aves. Luego es habitado por plantas y animales mayores. Entonces aquí el ecosistema se transforma secuencialmente en un pantano, luego en un humedal, luego un bosque arbustivo y finalmente un bosque arbóreo. Cuando la humedad disminuye hasta los límites críticos, la vegetación es sustituida por plantas xerófitas o una nueva fauna. Tenemos unos tipos de sucesiones ecológicas y la primera vamos a ver según el origen. Entonces, según el origen vamos a tener la que es la sucesión primaria, que es cuando la sucesión se inicia en un ambiente donde las condiciones de vida no son favorables inicialmente y los espacios geográficos son relativamente aislados. Por ejemplo, en las islas formadas luego de las erupciones volcánicas, como ha ocurrido en el caso de la isla Krakatoa, que queda en Oceanía. Los primeros organismos que colonizan son los líquenes, aquellos que participan en la formación del suelo. Luego se desarrollan los musgos, helechos, pastos, hierbas perennes y finalmente los árboles. En cada fase de colonización, a cada tipo de flora le corresponde una fauna. Acá tenemos una imagen donde pueden observar que inicialmente era un ambiente donde a simple vista podría verse que no iba a desarrollarse vida, pero luego, ¿no? Cómo esto ha ido cambiando en el tiempo hasta convertirse en un bosque arbóreo. Tenemos la siguiente sucesión que sería la sucesión secundaria. Y esta es cuando un ecosistema, después de un fenómeno natural, incendio, inundación o tala de árboles, se transforma en un nuevo ecosistema. También comienza en un lugar donde antes había existido una comunidad y un suelo bien formado como un campo agrícola abandonado. En esta imagen tenemos, ¿no? En el caso que ha habido una quema, ¿no? Una quema y prácticamente se ha destruido este ambiente, pero con el tiempo ya se ha ido regularizando hasta volver a lo que era inicialmente. Muy bien, ahora tenemos según el flujo de materiales. Y aquí vemos a lo que es la sucesión autógena. Esto es cuando los cambios en las condiciones de sustrato son consecuencias de la acción de la biota que ocupa el espacio. Por ejemplo, tenemos acá una imagen donde acá hay una pequeña descripción que dice que en ciertos parques naturales africanos, los elefantes imposibilitados de realizar sus largas caminatas, ¿no? Que en el caso de sus procesos migratorios también, han transformado profundamente el medio donde viven. Entonces, como consecuencia del cambio experimentado en la vegetación, la jirafa, los rinocerontes, todos los animalitos que están ahí, han sido desplazados por las cebras, ¿no? Las termitas degradan la madera de las acacias y las transforman en materia orgánica asimiladas por el suelo y fertilizantes, ¿no? Cómo estos han sido aprovechados con los animales, ¿no? La tierra todo aprovecha. Entonces, ahí puede pasar, ¿no? Lo que es la sucesión autógena. Luego tengo lo que es la sucesión halógena, que dice que es cuando se incorporan materiales provenientes de otros espacios arrastrados por el viento, la lluvia o la acción del hombre, ¿no? Tenemos acá una imagen donde también una pequeña descripción que dice que el cambio de la vegetación y la formación del suelo en el borde de un lago, ¿no? Durante varios centenares de años, la línea de la costa ha sido retrocediendo producto de la erosión de las rocas y, bueno, ha llegado a las partículas sólidas. ¿No? Cómo esto ha ido cambiando, ¿no? En el pasar del tiempo y que les quede claro que las sucesiones siempre van a pasar bastante tiempo para que vuelvan al origen. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana con las clases.
Hasta luego, cuídense.